Mañana José Mario de la Garza, quien es presidente de la organización civil Perteneces y con quien vamos a conversar de algo que ocurrió hace unos días en San Luis Potosí, en la escuela Ponciano Arriaga, esto en la comunidad Presa de los Dolores, en el municipio de Santa María del Río. Acudió una jueza a leer una sentencia a los niños y fue un acto cargado de importancia y de simbolismo porque precisamente se había presentado el año pasado, se había solicitado la protección de la justicia, pues para dignificar la educación, para que se reconstruyera el plantel, para que se le dotara de lo necesario para que las niñas y los niños pudieran ejercer a plenitud su derecho a educarse. Vinieron presiones para que se desistieran las madres que presentaron este amparo, que solicitaron la protección de la justicia en nombre de sus hijos, pero finalmente la jueza resolvió en definitiva a favor de los niños, a favor de los padres de familia y como los principales afectados eran evidentemente las niñas y los niños, pues la jueza sexto de distrito en San Luis Potosí, Araceli del Río Hernández Castillo, Araceli del Rocío, perdón, Hernández Castillo, acudió a la escuela y entonces les leyó la sentencia a los niños, pero no cualquier sentencia, sino en un formato que ellos pudieran comprender a cabalidad. No sé si hice bien el resumen, José Mario de la Garza, buenos días. Qué gusto saludarte, Manuel. Sí, muy bien, muy claro, muy preciso. Como bien dices, un hecho histórico, el lograr que una juez federal acuda a un plantel educativo, una escuela primaria pública que estaba totalmente destrozada, en donde los niños y las niñas, por conducto de sus papás, de sus mamás, decidieron, junto con la organización Perteneces, promover un juicio de amparo, argumentando la violación a su derecho humano a la educación, y ese amparo, como bien lo señalas, fue avanzando, fue ordenándoles a las autoridades educativas que tenían que arreglar la escuela, los baños, había un aljibe que estaba peligroso para que los niños y niñas estuvieran cerca de ahí, poner internet, es decir, poner una escuela en las mínimas condiciones de dignidad que se requieran para poder estudiar. Y la juez determinó que no bastaba con dictar estas resoluciones que los niños y las niñas puedan entender, lo hacen con una especie de historia que van contando, con algunos dibujos para que los niños y las niñas lo entiendan, sino que ella consideraba que la protección de los niños y las niñas era que ella acudiera personalmente junto con su equipo a la escuela. Es una escuela que está cerca de la capital de San Luis Potosí, en el municipio, como bien decías, de Santa María del Río. Se llevó a cabo esta diligencia el viernes a las 12 del día y pues fue muy emotivo. Estaban los 200 niñas y niñas en el patio sentados esperando a la juez y ella pues les platicó qué era lo que había pasado, les entregamos una copia de esta resolución y pues es un evento que consideramos que nunca se había hecho de esta forma, ¿no? Que los jueces acudan a las escuelas, que la justicia se vuelva accesible, que los niños entiendan qué es un derecho humano y por qué se les tiene que proteger, que entiendan cuál es el alcance de sus derechos humanos en materia educativa en su escuela. Y pues fue algo muy importante, muy emotivo. Los niños estaban muy contentos, muy participativos, escuchando lo que les decía la juez. Y consideramos que este es un muy buen ejercicio que se puede replicar en todo México. Hay miles y miles de escuelas primarias que no se les atiende, que están totalmente deterioradas. Y este es un mecanismo de acercar la justicia, de convertir los derechos humanos en algo muy real, muy tangible, muy práctico, ¿no? Que son estas escuelas en donde pues los recursos públicos nunca llegan, nadie las quiere atender, están abandonadas. Y a mí me parece que este es un ejercicio de dignidad para los niños y niñas de este país, de respeto para sus papás y de la importancia de tener tribunales fuertes y autónomos e independientes para que estas cosas pasen. Ahí quería yo llegar, José Mario, porque me llama mucho la atención que se produjese el desistimiento por parte de los padres por presiones, se dice, y que después finalmente la jueza haya determinado emitir su resolución, seguir adelante y obligar a la reconstrucción de esta escuela. ¿Qué pasó allí? Pues como bien señalas, muchas veces las autoridades cuando ven que los papás se están organizando en estas comunidades vulnerables de nuestro México, pues ¿qué es lo que hacen?
acuden con ellos, los presionan, les dicen que no les van a dar programas sociales, que no van a reinscribir a los niños y a las niñas en las escuelas, que los van a sancionar, intimidar a las personas porque están haciendo valer sus derechos, intimidar a las personas porque están pidiendo que los derechos humanos sean una realidad. Y pues sí, fueron recabándoles las firmas a las mamás para que se desistieran de este juicio de amparo. Sin embargo, consideramos que la juez entendió muy bien que este es un tema de protección a los niños y a las niñas, que no se pueden desistir de esta manera, que hay que protegerlos, y entendió perfectamente que este era un acto de presión, que no había pues, realmente una libertad de las mamás y de los papás para desistirse, y que había que continuar con el juicio, y había que ir adelante con ello, y había que acudir a la escuela, y había que, pues, también que los niños vean quién es una juez, por qué es importante que los jueces estén presentes en nuestro país de tantas injusticias, de tanta desigualdad. Creo que esta es una forma de ir resolviendo de poco en poco, ¿verdad? Porque esto es escuela por escuela, pero es una forma también de mandar una señal y un mensaje a todo México que podemos, con las herramientas que tenemos, ir cambiando esta realidad. Para eso están los juicios de amparo. Mira, el juicio de amparo es muy complejo y yo siempre sostengo que se vuelve inaccesible para estas comunidades que están muy alejadas y marginadas de la realidad del país. Pero si hacemos un esfuerzo, y también aquí tiene que haber un compromiso de la abogacía, de acudir a esas comunidades, de explicarles, de decirles por qué es importante que hagan valer sus derechos, pues imagínate que pudiéramos presentar miles de amparos en escuelas de todo México que están en estas mismas condiciones y que pudiéramos tener jueces valientes que ordenen que las escuelas se tienen que arreglar y que tiene que haber el dinero y el presupuesto para arreglarlas. ¿Y cómo se procesó posteriormente esto que, pues, evidentemente causó, pues, un conflicto, un momento difícil entre los padres y las autoridades educativas tras, digamos, ya esto que vimos en los videos y que es el final feliz? ¿Cómo se acabó procesando esto por parte de la comunidad? Pues fíjate que la comunidad está muy unida. En un principio te platico que acudimos a la escuela el viernes y había esta idea un poco de las autoridades educativas de, pues de no dejar que una diligencia como esta se llevara a cabo en plenitud. Querían que se hiciera de una forma muy acotada, muy breve, pero finalmente pues, se impuso la comunidad, como dijo una de las señoras que estaban ahí, la escuela es nuestra. Me gustó mucho esa frase, la escuela es nuestra y nosotros somos las mamás y los papás que decidimos cómo se participa en la educación de nuestros hijos. Pues, y al final creo que las cosas se resolvieron bien. Las autoridades educativas entendieron que esto pues, era muy importante también para los niños y dejaron que se llevara a cabo la diligencia en buenos términos. Estuvo muy amena. Se logró también hacer un donativo de libros para la biblioteca de los niños y creo que finalmente resultó un evento de justicia, un evento de hacer valer derechos humanos y un evento en donde te apropias, los niños, los papás, las niñas se apropian de estos derechos y los vuelven una realidad. A nosotros nos pareció una experiencia que nunca nos había tocado que una juez fuera a una escuela y pues queríamos pues divulgar esto. Creo que es importante y ojalá se pueda repetir en muchas más escuelas de todo nuestro país. Pues te agradezco muchísimo tu presencia, José Mario de la Garza, y que has podido compartir con el auditorio de Aristegui en vivo esto que sin duda es muy, muy relevante y que ojalá sea una de muchas acciones de diálogo finalmente entre los juzgadores, las juezas, los jueces y los niños, que finalmente también hay que señalarlo, pues son los que se habían visto vulnerados en su derecho a la educación. José Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Manuel. Te mando un fuertísimo abrazo a ti y a Carmen y estamos en contacto, le damos seguimiento y muchas gracias por darnos el espacio para explicar este asunto. Abrazo muy, muy fuerte.